al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día en GAFA TV Ecuador. Esta mañana hago contacto con la ciudad de Cuenca. Allá está mi invitado, el ex asambleísta constituyente de Montecristi, Fernando Vega. Fernando, buenos días, gracias por atender nuestra invitación. El momento político que vive el Ecuador, ya con el momento electoral que se ha iniciado prácticamente y con un sinnúmero de candidatos, muchos dicen que este momento tiene mucho que ver con la constitución de Montecristi, donde Fernando Vega fue protagonista, el hiperpresidencialismo, situaciones de aquellas. ¿Qué puede decir Fernando Vega al respecto? Porque unos le acusan a la constitución, otros como Alberto Acosta, que fue presidente de la constituyente, la defiende y dice que es en muchos casos mal entendida y mal aplicada. Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, tocayo Fernando. Mira, pues tiene razón Alberto cuando defiende la Constitución diciendo que la muerte cruzada es un mecanismo que intentaba resolver el grave problema que habíamos vivido durante una década, creo que con 7 gobiernos o una cosa así, ¿no? Donde el Congreso, el ejército, cualquiera, tomaban la iniciativa, o el pueblo en las calles, de votar un presidente. Era nuestro deporte favorito, ¿no? Pero, claro, cuando se puso eso en la Constitución, la idea de que el correísmo iba a durar 30 años y la Constitución 200, pues sí es una ilusión que no ha dado los frutos apetecidos, porque, bueno, no se puede prever. Los ecuatorianos tenemos una capacidad infinita de crear situaciones al filo de la ley, por los entresijos y las entrepuertas de la Constitución y las leyes, por eso de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, hay que decir que a través de las instituciones encargadas de poner en ejecución la Constitución se ha ido malogrando. Se ha malogrado y nos ha llevado la misma Constitución a una situación trágica y crítica, ¿no? Y voy a decir aquí 2 cosas. Una es lo que Einstein decía: si hacemos las cosas de la misma manera mal hechas, no podemos tener resultados diferentes. Primera cosa. Después es la ley, creo que es de Murphy, no estoy seguro, porque a mí a veces mi mente me traiciona. Dice que si algo puede salir mal, estate seguro que va a salir peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, como digo, parecería que todo este tinglado de nuestra política ecuatoriana ha sido manejado por un director de una película de terror, ¿no? Donde después de un terrible momento de shock, de angustia, de estrés, ¿no es cierto? De pronto se resuelve el problema, la muerte cruzada, y resulta que en la solución, de manera perentoria, el director te mete otra vez en otra escena de angustia y de tensión. ¿Por qué? Pues porque no hay tiempo. Si una cosa hecha con tiempo en las elecciones pasadas ha salido muy mal, por muchas razones, pues imagínate, sin tiempo y a la velocidad, pues va a salir peor. Es decir, Fernando, sí, 2 cosas sí, nomás. se ¿Cuáles finaliza. van a ser los resultados? Una asamblea igual o peor que la que teníamos, y no sé si un presidente igual o peor que el que tenemos. Lamentablemente, ese es el riesgo y esa es la preocupación que tenemos los ecuatorianos. En todo caso, con esta experiencia habrá que hacer algo, porque si no, queda un precedente pésimo. Cualquier presidente que haga lo que haga, se siente protegido y consagrado ya y santificado por la propia Asamblea, por la propia Corte Constitucional, de no poder ser juzgado políticamente por un Congreso, por una Asamblea Nacional. Eso habrá que hacer, reglamentar, hacer alguna cosa. Pero ¿cómo ves ya una vez
No, no. consagrada la muerte cruzada, una vez convocada a elecciones, una vez ya que han aparecido como hongos, como hormigas los candidatos y salvadores de este país para la presidencia, vicepresidencia y para la asamblea. ¿Cómo ves el panorama, Fernando? ¿Cómo ve un ex constituyente de Montecristi este panorama nacional? Bueno, antes de responder a tu pregunta, quiero anotar algo sobre algo que decías. La Corte Constitucional y obviamente la Asamblea deberían ser los organismos que van poniendo los parches necesarios a la Constitución, y al hablar de parches me estoy refiriendo a un término que se utiliza en computación, ¿no? Cuando un programa resulta con fallas defectuosas, porque hasta que se corre no se detectan, hay que hacer rectificaciones. La Corte y la Asamblea, y sobre todo la Corte de lujo que decíamos, la que menos desgastada está como institución, ahora se va a desgastar, porque evidentemente ya la Corte nos queda debiendo y nos está debiendo y nos ha venido debiendo precisamente el afrontar esas reformas, esos parches a la Constitución para que la Constitución, a través de sus dictámenes, la Corte siente pues las bases legales para que pueda funcionar normalmente la democracia constitucional, ¿no? Entonces, hay un agregado, entonces tiene que hacer las enmiendas, porque la Corte Constitucional es el ente mandado a hacer la interpretación de la Constitución, ¿verdad? Entonces, Así tiene que es, hacer las enmiendas y no esperar esas coyunturas, sino así es, anticiparse así y es. advertir lo que puede pasar, Fernando. Así es decir, es muy cómodo dar una de cal y otra de arena, como ha venido haciendo ya la Corte en varias de sus sentencias, ¿no es cierto? Y no mojarse el poncho o no enlodarse porque somos una Corte celestial. Bajen los pies a la tierra, señores del Ecuador. No es puramente, no es que la ley, la Constitución resuelve todo. Hay que estar al pie de ella para irla corrigiendo y adaptando para que enfrente las nuevas realidades. Fernando, tú ya anticipaste que decías que corremos el riesgo los ecuatorianos que el 20 de agosto, domingo 20 de agosto, elijamos una peor asamblea constituyente de la que se fue, con el Una 4%. peor asamblea legislativa. Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional, Sí. y elijamos un peor presidente del que se va a ir, que también tiene apenas un 10 o un 14% de aceptación. Y a lo mejor va a ser una cuestión tan totalmente aleatoria, porque mucha gente, yo por lo menos, no creo tener tiempo y capacidad para conocer quiénes van a ser los asambleístas nacionales o quiénes van a ser los asambleístas de mi propia provincia, quiénes diablos serán, ¿no es cierto? O caras ya muy conocidas por las que no puedes votar, o caras tan nuevas que tampoco sabes por quién votas. Es decir, ahora, hay este consenso. Fíjate que todos los candidatos están llamando a la unidad, a crear un frente común, pero cada uno se pone adelante diciendo, síganme los buenos, como el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, con ese estilo no se puede lograr esa única posibilidad que sería reducir de 10, 12 candidatos y no sé cuántas listas a un listado nacional y además con un programa consensuado, mínimo, no de máximos, sino de mínimos, porque es un año de gobierno muy corto el que viene, sabiendo que si no se hacen bien las cosas, iremos de mal en peor y además quien no haga bien no digo bien, moderadamente bien las cosas, se quemará para el 2025. Claro, Yo Fernando, porque es fuera, un año, o será un año y pico, un año y medio, netamente electoral, pues, ¿no es cierto? Un pero año son electoral. mínimo 6 meses, que se llama los 6 meses de adaptación, por un lado, y después ya en los últimos 6 meses de campaña igual, pues no, o sea, no queda nada, es decir, quien ofrezca resolver los problemas del país en este año y medio es un mentiroso. Las metas tienen que ser muy
concretas y muy puntuales. Es decir, dos cosas: dejar de hacer aquello que realmente es riesgoso y peligroso para la economía, la política del país, ¿no es cierto? Y hacer mínimamente lo urgente y necesario para responder a los graves problemas que tenemos. Fernando, hay que entender que este va a ser un gobierno de transición y un Por gobierno eso mismo. electoral. Y es más, entonces, ¿cuál es el papel de los movimientos y los partidos? Porque se han convertido en empresas electorales, simple y Pero es que llanamente. no son ni siquiera empresas electorales, son emprendimientos, microemprendimientos electoreros. O sea, en la partidocracia que ya desapareció antes del correísmo, que dio paso al movimentismo, ya no hay partidos, no hay movimientos, lo que tenemos son emprendimientos. Hoy día, un compañero que debí conocerle, un hermano de aquí, de una comunidad indígena, vestido como o sea, vestirse de pachacuti como un payasito, porque ahora yo puedo ser candidato a la asamblea. Y me dice: Fernando, no sé, me habrá visto otras veces, nunca me ha saludado, pero ahora como ya está de candidato me saluda, ¿no? Entonces, ¿quién diablos eres? ¿No? Yo soy fulanito y tal y cual y tal y cual, y sería un lujo tenerte de asesor. O sea, ¿quién diablos eres, no? Fernando, tú debes haber oído el discurso, el mensaje del presidente Lasso el 24 de mayo. ¿Qué país es el que describe el presidente y en qué país vivimos nosotros los ecuatorianos, Fernando? Bueno, todos los informes a la nación de todos los presidentes es un dorado de la píldora, ¿no? Es un dorado de la píldora. En el caso de Lazo, pues esa píldora dorada, así como Correa también doraba la píldora, mucho mejor, por supuesto, cambiando indicadores, inventando nuevos indicadores y tal y cual, así se lograba dorar la píldora. Ahora, pues, el presidente, yo diría que nos ha mostrado el Ecuador de la nube rosada, o de la no ni tan rosada, en la nube gris, en la que él y su círculo viven, es decir, el de un banquero que cree que manejar el país es igual que manejar un banco, con un círculo que creen que solo con los capitales de la empresa privada y con los negocios privados se puede resolver el país, ¿no es cierto? Fíjese un pequeño dato: ya acaba de cumplirse los 2 meses de la emergencia vial en Cuenca, y hoy no podemos salir de Cuenca ni a Guayaquil ni a Machay. Pero ¿Qué se ha hecho en estos 2 meses? cualquiera hace obras. Nada. Cualquiera hace obras. Nada. El gobernador, el flamante gobernador, ex prefecto Paul Carrasco, acaba de decir que no tiene ni maquinaria, no tiene ni una máquina para poder resolver los problemas. Entonces, esa nube, que además cita ahí el presidente yo diría, con muestras de sus programas, doña fulanita que está aquí sentada, que le dimos una casa, y don Menganito, bueno, vete tú a saber realmente. En Cuenca yo no he visto nada. ¿En dónde será? ¿Qué hace? ¿En Manabí? ¿En dónde será, no? ¿En dónde hace? Entonces, ¿qué ha sacado? Me parece que sí, es una barbaridad. Es decir, que ha sacado a 1 millón de ecuatorianos de la pobreza, que estamos en el trabajo muy bien. ¿Cómo así? Pues si lo que tenemos son miles de pasaportes diarios de gente que se quiere ir de este país. Bueno, no solo por la falta de trabajo, sino también por el clima de violencia que vivimos. Fernando, acabamos. Entonces diríamos, o sea, oyéndole al presidente, diríamos, por favor, que no se vaya, porque que él no está se haciendo vaya. maravillas, que no se vaya. Es un Ecuador de Dubái, es un Ecuador no sé de dónde, ¿verdad? Bueno, Fernando,
yo creo que el presidente no se va a postular. Además, este viaje a Estados Unidos muestra que su salud está muy quebrantada, ¿no? Y bueno, ya, es decir, él mismo creo que se decidió a la muerte cruzada porque ya no tiene aliento para más. Es decir, se le acabó el combustible al presidente Lasso, incluso estos 6 meses que le quedan, pues estará haciendo lo que hará. No, realmente el impacto que puedan tener sus decretos de emergencias no tendrán efecto durante estos 6 meses que él está. Gracias, Fernando. En todo caso, le cayó como anillo al dedo la muerte cruzada, una asamblea también desprestigiada para él tener una retirada a lo mejor menos indecorosa que ser destituido, que ser Así es, votado. obviamente. Fernando, Sí. muchas Se gracias, nos- muchas Sí, gracias sí. por su tiempo, por sus opiniones. Seguiremos conversando en otro momento. A Señoras y ustedes. señores, esta ha sido la participación del ex constituyente de Cuenca, Fernando Vega. Hasta la próxima. Seguiremos hablando del tema. Buenos días. Buenos días. Al despertar, al despertar.